Entonces, estamos revisando un problema que nos trajo María, que dice lo siguiente. Un capacitor plano de placas paralelas que tiene solamente aire entre las placas, se carga conectándolo a una batería. Luego se lo desconecta al capacitor de la batería sin que ninguna de las cargas salga de sus placas. Cuando se coloca a través del capacitor un voltímetro, da la lectura de 45 volts. Al insertar un dieléctrico entre las placas, llenando por completo el espacio entre ellas, el voltímetro mide 11,5 volts. Calcular la constante dieléctrica del material y cuál será la lectura del voltímetro si se retira parte del material dieléctrico de manera que ocupe la tercera parte del espacio entre sus placas. Sí, mi duda es, cuando resuelve el B, lo que hace es Ajá. tratarlo como si fuesen capacitores en paralelo. Ajá. Y ahí, o sea, a partir de ahí saca la conclusión de que la carga va a ser igual en los dos capacitores, o sea, en el que tiene un tercio y en el otro que tiene dos tercios. Pero eso como que hace un dibujo y el dibujo lo pone en paralelo, pero en realidad para que la carga se mantenga tendrían que ser en serio, ¿no? O sea, no entendí por qué hizo eso de que Ok, las cargas se mantienen si lo correcto. dibujó en paralelo. Las cargas se mantienen porque es un sistema aislado, básicamente, no porque estén en serie o en paralelo. Me parece que ahí está la... O sea, una condición es la condición de carga de los capacitores en serie, y como vos correctamente dijiste recién, en serie los capacitores se cargan con igual carga en cada una de todas sus placas, ¿sí? Y después, la otra condición es cuando vos estás en este tipo de procesos de que ahora vamos a hacer otro problema más de este estilo de problemas que básicamente son problemas de reorganización de cargas, yo le llamo en este caso, ¿no? O problemas de conservación de carga y reorganización de cargas. Entonces, yo creo que decía, al insertar el dieléctrico entre las placas, llena por completo el espacio entre ellas. Entonces, vos lo que tenés inicialmente dentro de este problema es esta condición, que sería un capacitor cargado. ¿Sí? Voy a poner cuatro cargas como para que se entienda simplemente gráficamente también qué es lo que pasa. Cuando vos tenés este tipo de sistemas, ¿sí? Lo siguiente que te dicen dentro del problema es que este capacitor se llena por completo utilizando un elemento dieléctrico. Cuando vos lo tenés lleno completamente dentro de un dieléctrico, la simetría de este capacitor es absoluta. Absoluta quiere decir que básicamente tenés simetría y la condición de que haya un dieléctrico ocupando todo el espacio no hace que el sistema mantenga su estructura inicial de carga. Pero cuando vos tenés, en este caso, una parte de este problema eh, que básicamente que no se carga simétricamente, que lo que le sucede es que se carga parcialmente diferente, que esto es algo de lo que vamos a ver más nosotros, ¿sí? Las cargas no se dividen simétricamente dentro de las placas. Lo que te va a pasar es que la carga de tu capacitor, si bien se va a mantener la cantidad de carga original, porque estas cuatro cargas positivas que nosotros teníamos no pueden pasar de un lado, no pueden salirse de esa placa, porque no, ¿a dónde irían? ¿No? No tienen ningún tipo de otro conductor eléctrico, o sea, tienen este cacho de cable que yo dibujé acá, y más allá de eso, después se automáticamente salen para el aire y no hay elementos conductores, y entonces básicamente no tienen otro lugar a donde ir, y entonces lo único que hacen es reorganizarse, pero la misma cantidad de carga que tenía originalmente el capacitor es la que se va a mantener en esta condición. O sea, si vos mirás en tus simuladores, ¿sí? de, de campo de capacitores, vos lo que tendrías es algo parecido, ¿no? Creo que tenemos inclusive la situación con un dieléctrico. Y entonces, fíjate que la cantidad de carga, ¿sí? De este capacitor, indistintamente de cuando yo lo desconecto de la batería, indistintamente de si yo
meto adentro el dieléctrico o no meto adentro el dieléctrico, la cantidad de carga no cambia dentro de ese problema. Es el principio de conservación de la materia eh, aplicado simplemente a la conservación de la carga eléctrica. ¿Sí? Y básicamente lo que a vos te queda es simplemente la reorganización de la carga dentro de este tipo de problemas. Esa parte se vio en el simulador y se entiende esa Sí, parte. esa parte la entiendo. Lo que no entiendo, Ahora, ¿por qué están en paralelo? ¿No? Que no, o sea, eso lo entiendo, pero no entiendo por qué al estar en paralelo ajá, se mantendrían las cargas. Porque, o sí, sea, yo entiendo que ahí debería sumar la que no, la carga de que el que no tiene más la del que pero sí tiene dieléctrico. correcto. Lo que se mantiene no es que se mantienen las cargas de cada uno, sino que se reorganizan. Si vos lo mirás y contás la cantidad de signos más o mirás el indicador de la cantidad de carga que tenés 0,22, fíjate que seguís teniendo 0,22 microcoulomb por 10 a la menos 12 picocoulombs directamente. Lo que hacen básicamente es reorganizarse las cargas, ¿sí? Y simplemente reorganizarse en donde vos tenés el dieléctrico, más carga automáticamente queda dentro de ese capacitor. Pero no es que aparecen, no es que, porque no es que se agregan cargas de ningún otro lado, porque la carga eléctrica no puede ir hacia, es un sistema aislado ya en este caso, y entonces solamente puede reorganizarse. Y después están en paralelo porque vos lo que tenés en las placas es un elemento conductor. O sea, la placa es un elemento conductor directamente y el potencial en cualquier parte de la placa es el mismo. Fíjate que, no sé, lo tengo así cargado a este capacitor y el potencial es 0,87 o es 0,53, indistinto de donde yo esté tocando, viste, en el capacitor, que básicamente lo que vimos nosotros es que cuando dos capacitores comparten la diferencia de potencial, es que se encuentran en paralelo. Y entonces él lo que hace es una abstracción, ¿sí? Es una abstracción matemática, simplemente de pensar, suponete que acá tenías vos un tercio, ¿no? Que es lo que decía, se llena un capacitor, acá, ¿cuál será la lectura si se retira parte del material dieléctrico de manera que solo ocupe una tercera parte del espacio entre las placas? O sea, el dieléctrico me parece que ocupa un tercio nomás. Entonces, esto lo que haría es algo así. Y entonces, lo que él hace es pensar en una abstracción en donde vos tenés un tercio del área, ¿sí? Ocupada por el dieléctrico y dos tercios del área ocupados por como si fuese un capacitor. Pero en el total, el capacitor sigue siendo el mismo y vos lo podés pensar como si fuesen dos capacitores conectados así nomás. No sé si se entendió esa parte. Sí, sí. Y tu duda, la duda que tenías de... O sea, mi duda es, yo entiendo que las cargas se mantienen y eso queda exactamente igual porque sigue siendo, o sea, el mismo capacitor. Entonces las cargas se van a mantener cuando se desconecta la batería. Lo que no correcto. entiendo es por qué para hacer la cuenta, él iguala la carga de los dos capacitores. O sea, como De, que de los de dos estos nuevos dos, capacitores. de estos dos nuevos Claro, capacitores. Claro, claro. porque suponete que vos tenés un capacitor y ponele que un capacitor te queda con una relación de tres veces eh, al, al final. Ponele que en esta situación te queda un capacitor que es tres veces más grande que el otro. Habría que ver la relación de la constante dieléctrica y las áreas, que todavía no lo miré eso, ¿no? Entonces, suponete que de ese capacitor, ¿sí? De las cuatro cargas que yo tenía, ¿sí? Inicialmente, tres van hacia un capacitor, ¿sí? Y una se queda en el otro capacitor. Entonces, él lo que está planteando es que esta cantidad de carga inicial que él tenía, imagino yo, la carga inicial, que sería 4, ¿sí? Va a estar dividida esa carga inicial en las cargas finales del capacitor uno, ¿sí? Y del capacitor 2. Me parece que esta es es la conservación de la carga lo que él debe estar planteando yo. Claro, o sea, es que yo lo había pensado así, Ajá. pero él no lo pensaba así, por eso.
O Y sea, como que él basaba todo directamente poniendo que las cargas eran tipo Q es igual a Q y a partir de eso hacía todo. Y por eso no terminaba de entender, porque para mí la fórmula era justamente esta la que pusiste vos de que se ajá, sumaban. claro, y él Pero decía que Q era igual a Q y esa parte no habría que mirar bien. Si después me dejas un link, me lo remiro el video y lo analizamos a sí, ver qué. ahora te paso el link. Por ahí, o sea, entendí mal yo, pero me quedé Claro, pensando en eso porque para mí, o sea, la fórmula que tenía que usar era esta de que se sumaban. Pero bueno, claro. Después deja de mirar bien exactamente qué es lo que hace. Yo entiendo que tu razonamiento, entonces, o sea, si planteaste este razonamiento de las cargas iniciales igual a las cargas finales del sistema, al ser un sistema aislado, estás en lo correcto. Después habría que mirar entonces, habría que mirar bien qué es lo que hace el profesor, simplemente. ahí lo pasé para que te quedes y después puedes mirarlo. Dale, lo voy a dejar pegado en el Slack para mirar después, para que quede, porque viste que esto está, ¿cómo es esto? Si no me queda, se me pierden los chats directamente. O lo pegaste ahí también en capacitores. Ahí está. Entonces, esto es video para revisar. Bueno, gracias María por el problema y por el video. No sé si por la tarea de revisarlo. Es un chiste, igual es. De nada. Es un chiste eso. Bueno, ¿alguien más que quiera revisar algo con respecto a nuestros temas o algo que estén haciendo? Bueno, asumo entonces eh, que básicamente asumo que, bueno, si no directamente me lo preguntan después. Entonces, em, veamos un poquitito lo que serían las subunidades 2.3 y 2, que es parte de lo que estaba hablando María también, que es cómo se comportan los capacitores con dieléctricos, ¿sí? En cuyo caso nosotros tendríamos que entender, nosotros esto justito lo hicimos, pero voy a hacer un repaso porque justito me viene bien para un pequeño ejemplo que podemos hacer ahora, que lo hago yo el ejemplo, no se preocupen por hacer cálculos porque mi idea es con el ejemplo dar algo demostrativo de, 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 de básicamente de qué es lo que pasa, porque es un tema que no lo puedo explicar ahora porque nos faltaría ver campos magnéticos, pero es una fenomenología y es un problema que ustedes tal vez se podrían encontrar básicamente en estos problemas, sobre todo que María estaba haciendo un problema de capacitores en paralelo y de reorganización de cargas. Y en los problemas de capacitores y de reorganización de cargas sucede la misma fenomenología. Entonces, la idea es esto, ¿no? Arrancar con la energía almacenada, este breve repaso de lo que vimos nosotros la semana pasada en clases, y después ya meternos derecho en cómo son los dieléctricos, cómo funcionan en los capacitores, ¿sí? Y después, básicamente, está definir y utilizar la ley de Gauss general, así como los vectores de desplazamiento y polarización, que es cómo es que se retransforman básicamente los vectores, ¿sí? Dentro de los capacitores, dentro de los dieléctricos de los capacitores, que eso es algo que sí o sí nosotros necesitamos hacer. Entonces, básicamente, nosotros vimos que la energía, nosotros la podíamos almacenar, la podíamos analizar desde un punto de vista macro en un capacitor y nosotros la podíamos relacionar desde un punto de vista micro dentro de un capacitor, ¿sí? Desde un punto de vista macro, la energía dependía estrictamente de sus capacidades geométricas, por decirlo así, dependía de un medio, de la capacidad de ese capacitor y de la tensión al cuadrado. Esta ecuación del medio es básicamente la ecuación más clásica dentro de un capacitor. Y después, de forma micro, nosotros vimos que no dependía de su capacidad o de la tensión, sino que dependía estrictamente del campo eléctrico almacenado que nosotros teníamos dentro de él. O sea, más allá de esa energía, fíjense, ustedes pueden encontrar esa energía, ¿sí? A través de esta demostración, ¿sí? Con el potencial,
como el potencial como Q sobre C y la variación del trabajo o de la energía como B por diferencial de Q y después reorganizando esta ecuación, ¿sí? Y haciendo el proceso de integración, ustedes pueden llegar que la energía almacenada en un capacitor es la carga al cuadrado dividido dos veces su capacidad, que es esta primera ecuación que ustedes tienen, y si no, esta otra que es un medio de Q por C, ¿sí? Un medio de Q por B, que si ustedes recuerdan, Q por B es básicamente una medición de energía. Esto lo vimos nosotros en nuestra unidad de electroestática directamente, que era el trabajo que se movía en una carga, ¿no? Era la carga por la diferencia de potencial. Entonces, esta energía que nosotros tenemos almacenada dentro de nuestros capacitores, ¿sí? Nosotros la analizamos y cuando nosotros dividimos esa energía almacenada dividido el volumen que nosotros teníamos en un capacitor plano, lo que nosotros llegamos fue a esta ecuación que era que básicamente la energía de cada uno de los puntos que nosotros tenemos en un capacitor depende estrictamente del campo eléctrico que nosotros tengamos en ese capacitor. O sea, depende del módulo, la norma de ese capacitor. Ahora, esta energía potencial, ¿sí? Así como lo lleva su nombre, es una energía que básicamente que es una energía potencial porque potencial quiere decir que nosotros no la cosechamos, sino que está potencialmente ahí. Y está potencialmente ahí si nosotros podemos depositar cargas ahí de alguna forma y esas cargas se van a mover adentro de esos campos directamente. O sea, de igual forma que en el campo gravitatorio nosotros tenemos energía potencial gravitatoria y cuando nosotros depositamos algún elemento a una cierta altura del campo gravitatorio podemos obtener esa energía. Entonces, básicamente nos habla a nosotros de esa potencialidad. Ahora, a diferencia del campo gravitatorio, ¿sí? La energía potencial electrostática no es tan conservativa como nosotros lo podemos analizar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que no es tan conservativa? Nosotros, a través de diferentes experimentos o situaciones problemáticas en donde haya reorganización de la carga eléctrica, esa reorganización de la carga eléctrica nos va a tener a nosotros o nos va a traer a nosotros un problema que nosotros no podemos definir ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pero nosotros vamos a darnos cuenta de que la energía en estas condiciones no se conserva, ¿sí? Entonces, les propongo hacer un problema estrictamente que yo lo hago simplemente, es un problema de ejemplo, pero para que vean qué es o sea, para que vean qué es lo que les puede llegar a pasar, porque en el problema que hizo María, si ella calcula también la cantidad de energía dentro de su problema, fíjense qué es lo que muestra qué es lo que muestra el simulador y que también lo ato a una de las preguntas que hizo hace poco también, si mal no recuerdo, Xian, hablando de uno de los libros, ¿sí? En donde él básicamente estaba preguntando qué era lo que decía acerca de la conservación de la energía, y es un debate que es interesante si alguno quiere leerlo y o mirar también ahí en esos libros. Entonces, fíjense cuando nosotros medimos, o sea, este es uno de los problemas que podríamos tener nosotros, ¿no? O sea, nosotros sí notamos que la conservación de la carga sucede, o sea, cuando nosotros insertamos un dieléctrico o quitamos un dieléctrico o cargamos un capacitor con una cierta cantidad de carga, ¿sí? Y si nosotros movemos el dieléctrico, fíjense que la carga no cambia y ustedes se verían increíblemente tentados. Sí, lo digo de tentados porque nos ha pasado a todos de decir, mira, las dos cosas que nosotros hemos planteado siempre dentro de la física es la conservación de la materia, esto en nuestros sistemas físicos, y después el otro es la conservación de la energía, ¿sí? Son dos principios fundamentales que nosotros tenemos dentro del universo, y ustedes se verían tentados a decir, mira, cuando yo muevo un dieléctrico así, como el sistema es un sistema aislado, la energía
no puede irse, no puede entrar nueva energía por parte de la batería y tampoco puede huir cierta energía por parte de parte de nuestro capacitor. Y si yo estuviese en su lugar, estaría pensando de la misma manera, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros observamos entonces ahora, cuando nosotros tenemos en un capacitor, ¿sí? Y si nosotros lo tenemos desconectado de la batería, en el sistema en donde lo que se mantiene constante es la carga y nosotros corremos, ¿sí? Y básicamente retiramos el dieléctrico dentro de nuestro capacitor, fíjense que la energía del capacitor aumenta, no disminuye, que eso es algo contraintuitivo tal vez de lo que ustedes podrían pensar, o de igual forma que si nosotros tenemos conectado a un capacitor, nosotros lo desconectamos e insertamos un dieléctrico, fíjense que la energía disminuye dentro de este capacitor. O sea, esta conservación de la energía que nosotros hipotéticamente podríamos plantear en un inicio dentro de nuestros problemas, no es tal porque fíjense que en nuestros simuladores está aumentando o disminuyendo de esa energía y que no es entonces, básicamente, no es un razonamiento correcto per se. Entonces, tratemos de agarrar uno de estos problemas, hacemos los cálculos, ¿sí? Y una vez que nosotros hayamos hecho los cálculos, veamos un poquitito si nosotros podemos, entonces, después sacar una conclusión acerca de estos sistemas. Entonces, yo voy a abrir un WX máxima, ¿sí? Y veamos qué es lo que nos dan los cálculos para cuando nosotros tratamos de resolver este problema. Entonces, si bien nosotros lo vimos en la inserción de un dieléctrico, esto mismo nos va a pasar cuando nosotros tenemos cualquier tipo de reorganización de carga en cualquier tipo de capacitores. En este caso nosotros tenemos un capacitor que inicialmente se encuentra cargado y a través de un switch, ¿sí? Lo que se hace es, se envía cantidad de carga parte hacia un capacitor y están conectados en paralelo. Entonces, fíjense que lo que dice, tenemos un capacitor C1 en nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso el capacitor C1 tiene 8 por 10 a la menos 6. Es este 8 por 10 a la menos 6. El segundo, dice acá, 4, ¿sí? Y después lo que nos dicen es que inicialmente, en la tensión V sub 0 de mi capacitor, era 120 volts, ¿sí? Que nosotros tenemos. Entonces nosotros podríamos calcular la cantidad de carga inicial que nosotros tenemos dentro de este sistema aislado, ¿sí? En este caso sería la tensión inicial multiplicado por la capacidad C sub 1, ¿sí? Así, escrito así es medio abstracto, pero nosotros podríamos decir 9,6, ¿sí? O 96 milicoulombs, ¿sí? De cantidad de carga, o 9,6 por 10 a la menos 4. Y esa sería la carga que nosotros tenemos inicial del sistema, que es algo parecido a lo que sucedía acá, ¿no? Que uno conceptualizaba el agregar un dieléctrico con básicamente con tener dos capacitores en paralelo. Pero lo que nosotros tenemos particularmente es que este capacitor que nosotros tenemos inicialmente cargado a través de un switch, ¿sí? Se conecta con otro capacitor, que es un problema muy común. Y nosotros siempre les conviene dibujar alguna cierta cantidad de cargas, yo lo llamaría impares, ¿sí? Para poder graficar exactamente qué es lo que sucede en nuestros sistemas. O sea, en este sistema lo que sucede es que una vez que nosotros cerramos este interruptor, tenemos un circuito cerrado en donde las cargas se pueden reorganizar, pero el total de la cantidad de cargas que nosotros tenemos en este sistema es una cantidad de cargas constante, o sea, no puede ingresar nueva cantidad de carga, ¿sí? En este sistema. Entonces, lo único que podría llegar a suceder dentro de
de este problema es que parcialmente de estas cargas, ¿sí? Vayan desde una de las placas hacia la otra de las placas de este capacitor. O sea, una de estas placas, de estas cargas positivas, yo digo una, pero podrían ser dos, dependiendo de cómo son las capacidades, ¿sí? Va a ir hacia el otro sistema, ¿no? Y estos dos capacitores, ¿sí? Van a seguir intercambiando y reorganizando carga hasta que básicamente lleguen a una nueva condición de equilibrio. ¿Quién me puede decir de todos los que están ahí en clase, cuál es esa condición de equilibrio que yo tengo que plantear para estos dos capacitores? Que el voltaje de los dos sea igual. Correcto, ¿no? Como bien dijo María recién, que el voltaje entre estos dos capacitores, si nosotros conectamos un voltímetro en esta situación acá, ¿sí? Entre estos dos terminales, estamos midiendo tanto la tensión del capacitor 1 como la tensión del capacitor, la tensión del capacitor 2 como la tensión del capacitor 1. Y esas dos son las condiciones de equilibrio que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. La primera es esta condición, que es la tensión, ¿sí? Final del capacitor 1 tiene que ser igual a la tensión final del capacitor 2. Si nosotros lo escribimos esta ecuación relacionándola con básicamente las cargas y las capacidades, esto me implica que la carga final del capacitor 1 dividido la capacidad de 1 tiene que ser igual a la carga final del capacitor 2 dividido su capacidad. Esta es una de las ecuaciones. Y la otra es otra que ya escribimos el día de hoy con el problema anterior que nos trajo María, es que la cantidad de carga que yo tenía inicial dentro de este sistema, esta cantidad de carga que nosotros llamamos acá, Q sub 0, es exactamente igual a la cantidad de carga que nosotros tenemos en esto que ustedes podrían pensar, o tal vez dependiendo de la bibliografía que lean, a esto lo pueden llamar el método de las islas. ¿Por qué el método de las islas? Porque básicamente ustedes tienen ahí aislado, ¿sí? Todos estos elementos conductores y están aislados y básicamente la carga no puede pasar de una placa a otro, de una placa a otra, y entonces básicamente al estar completamente aislados, la carga lo único que pudo hacer es reorganizarse. Y entonces la otra de las ecuaciones que nosotros tenemos dentro de este sistema, ¿sí? Es que la carga inicial que yo tenía dentro del sistema tiene que ser igual a la carga final de 1 más la carga final de 2. ¿Alguno que se haya quedado en alguna parte del razonamiento dentro de este sistema, de este problema? ¿Alguien que no haya entendido algo, comprendido alguna de estas cosas? Es el equilibrio de los potenciales electrostáticos. Esta es una de las ecuaciones que nosotros tenemos y la otra es la conservación de la carga. ¿Estamos bien todos en esto? Entonces, ¿Puedo hacer una nosotros, consulta, profe? obvio, para eso estamos. Justo tenía el micro muteado y no me di cuenta. Ajá. Si Em, no, lo que podés hacer, si no te das cuenta de eso, tenés, viste, en las emojis de acá, en las emojis tenés básicamente una que hace levantar la mano y con eso automáticamente eh, en las reacciones está. Con el sí, sí, rey. sí, la próxima uso eso entonces. Claro, no, tenés un sonidito y eso a mí ya automáticamente me avisa que hay alguien que está Ah, levantando listo. la mano y te pone arriba de todo para mirar. Bueno, Una nada, joya. dale. Te quería consultar, en el caso de que, porque esto, digamos, es un circuito de capacitores donde, bueno, hay dos capacitores en paralelo que se conectan mediante un switch, porque antes estaban en Ajá. paralelo. Ahora, a la hora de imagino que esto se puede hacer un paralelismo con el problema que habíamos visto antes del dieléctrico, que se ponía un dieléctrico y después se sacaba. En ese caso, cuando se ingresa el dieléctrico, digamos, el voltaje también se analizaría como si fuesen dos capacitores en paralelo, con una parte con Mirá, dieléctrico y otra parte sin. mirá qué es lo que pasa con el voltaje cuando nosotros estamos haciendo esta misma situación, pero solamente insertando el dieléctrico. Fíjate qué es lo que pasa con el voltaje, ¿no? El voltaje disminuye hasta que llega a un punto de equilibrio, ¿no? En este caso, ¿sí? Y que el equilibrio es básicamente que se deja de reorganizar la carga de un punto a otro y se deja de mover la carga de un punto a otro. Pero si tenés la misma, fíjate que el voltaje es el mismo
para esto, para este conjunto de capacitores. Fíjate que indistinto de donde yo tenga el voltímetro, la medición de tensión es exactamente la misma. Ok. Luego de esto es un sistema de 2x2. No quiero decirles cómo tienen que resolver un sistema de 2x2, pero esto lo podrían hacer, lo pueden hacer de diferentes maneras. Lo más sencillo es lo pueden hacer vía WX máxima o lo que quieran ustedes. Nuestra primera ecuación, básicamente, de hecho, acá tengo que agregar un paréntesis porque si no, no me lo va a aceptar esto, es que la carga, ¿cómo le puse a esto? Q, la carga final de 1 más la carga final de 2. Esta es la primera de mis ecuaciones, ¿correcto? Y la siguiente de mis ecuaciones es que la carga final de 1 dividido C sub 1, esta es la segunda, tiene que ser igual a la carga final de 2 dividido C sub 2. Esta es la ecuación las ecuaciones que nosotros armamos. Y después, lo que yo voy a estar buscando es la carga final de 1 y la carga final de este capacitor C sub 2. ¿Sí? Fíjense que quedó en tercios, ¿no? Dividido, 1 dividido 325, 3125 y 2 dividido 3125, casi exactamente igual que lo que yo planteé acá, ¿no? Puse 3 cargas al principio, ¿no? Y quedó dividido en fracción de treces, ¿no? No sé por qué se me pintó, fue casualidad. Entonces, esto si ustedes lo quieren ver como un número, lo pueden así, número. ¿Qué le pasó? Acá. Número. Y entonces, si ustedes lo quisieran ver como valores numéricos, 6.4 está en el capacitor 1, 3,2 está en el capacitor 2 y sumando los dos tenemos 9,6% de carga. Pero fíjense si nosotros calculamos la energía de los capacitores. Al estar en paralelo, la cantidad de energía de este conjunto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Llamémosla la energía cero de este capacitor, nosotros la podríamos calcular como un medio, ¿sí? O 0,5 por la capacidad C sub 1 por, en este caso, la tensión al cuadrado, ¿no? Que sería B sub 0 elevado al cuadrado. Y esto es 0,0576 micro 0,5 joules directamente está en esta cantidad de energía. Y fíjense que si nosotros quisiéramos encontrar la energía final del sistema, la energía final del sistema nosotros lo vimos también en este caso, lo podemos, si ustedes ya tienen la carga, es muy útil utilizar esta primera ecuación que es 0,5 la carga al cuadrado dividido la capacidad, ¿sí? Y entonces, esperen que voy a hacer una cosita, así después la escribo, carga final 1, porque si no, cuando vos tenés esto que es una igualdad, la igualdad no es lo mismo que una asignación en programación o cuando estamos usando programas de cálculo y entonces no voy a tener salvados los valores de las cargas para estos dos cálculos. De forma que si yo quiero hacer el cálculo, esto sería 0,5 por la carga final de 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Dividido la capacidad de 1, ¿no? Dividido C sub 1 más exactamente lo mismo, pero con 2. Y entonces, fíjense que en este caso tenemos que la energía es 0,0384 y esto es error de redondeo del programa de cálculo, toda la cantidad de ceros directamente que utiliza. Entonces, fíjense que la cantidad de energía dentro del sistema automáticamente nos devuelve a nosotros que la energía final del sistema es menor que la cantidad de energía inicial que nosotros teníamos. ¿Quién me puede decir a dónde se fue esa energía? ¿Alguno tiene alguna idea? Para mover las cargas. Pregunta. ¿Es una pregunta? ¿Es una afirmación? No, es lo que me imagino como Ajá, lógico, porque para mover las cargas lógico. necesitamos hacer un trabajo, Claro, o sea, claro, energía. claro. Podría ser una buena aproximación. ¿Quién está de acuerdo en este caso, con Mati? Nadie está de acuerdo con vos, Mati, me parece. Entonces, bueno, era una buena aproximación la que dijiste vos, pero a mí no me convence lo suficiente, ¿no? Porque básicamente adentro de los conductores, ¿cuánto valían los campos eléctricos
cuando estábamos en condiciones electrostáticas. ¿Te acordás? 0. Cero. Entonces era una condición de que no podían, básicamente, no pueden realizar trabajo, ¿no? Si no existe un campo electrostático. Em, Claro, pero se están moviendo igual, ¿no? Por el claro, se campo, están sí. moviendo las cargas, o sea, tangencialmente y por algún instante en el transitorio sí deberías tener la existencia de un campo electrostático, ¿no? Una vez que llegan a la nueva condición de equilibrio, ahí sí vuelve a desaparecer el campo electrostático. Pero ahí no es donde desaparecen las cargas. Esto excede lo que básicamente, nuestra comprensión de la asignatura y de la electrostática por ahora, ¿sí? Eh, pero básicamente, cuando el campo eléctrico varía, ¿sí? La energía no se conserva. Esto es porque hay unas ecuaciones, hay una simetría que nosotros tenemos y que no. Maxwell's Equations, se ve que no me lo había traído, ahí está. Hay una, básicamente hay una de estas ecuaciones, ¿sí? De Maxwell, que él observa que hay una asimetría, ¿sí? Esto es para más adelante, si ustedes lo quieren ver, o para los que hagan electrónica o alguna de esas materias, que es la parte simétrica de lo que sería esta relación de el rotor de E igual a menos B respecto de tiempo. O sea, lo vamos a ver esa parte cuando nosotros tengamos la ley de Faraday-Lenz. Cuando nosotros veamos la ley de Faraday-Lenz, nosotros vamos a darnos cuenta de cómo un campo magnético variable nos genera un campo eléctrico adentro de los conductores. Y la inversa también es real. Cuando nosotros tenemos un campo eléctrico variable, ese campo eléctrico variable nos genera una perturbación en el campo magnético de estos sistemas. O sea, básicamente cuando vos tenías inicialmente acá un cierto campo eléctrico, ¿sí? Y tenías una cierta diferencia de potencial en este capacitor, cuando se empiezan a reorganizar las cargas, ese campo eléctrico cambia, deja de ser tan intenso y empieza a repartirse entre los dos capacitores, ¿sí? Y lo que hace básicamente es propagar una onda magnética perpendicular, genera temporalmente un campo magnético, ¿sí? Adentro de ese capacitor, y básicamente en la generación de ese capacitor, ¿sí? De ese campo magnético temporal, es donde nosotros estamos perdiendo energía dentro de estos sistemas. Justo la única vez que yo tuve que hablar ¿cómo es esto? Eh, que concursé docente, justo tuve que hablar de esta relación en el concurso docente. Entonces, este primer ejemplo que yo les puse es para que, si bien podrían estar tentados siempre de plantear la conservación de la energía en los sistemas cuando reorganizan sus cargas, que resistan esa tentación y que automáticamente lo planteen simplemente por conservación, por equiparación de los potenciales y por también conservación de la carga, que eso sí lo pueden plantear. Después, cuando veamos ley de Faraday-Lenz, podemos volver a esta idea y a esta noción en las ecuaciones de Maxwell y poder darle un cierre directamente. Pero por ahora todavía no, ni siquiera vimos qué es el campo magnético como para poder terminar de concretar esta idea. Pero más allá de eso, yes, Jan. Ahí está la manito. Yo habría visto también, Ajá, porque sin querer me adelanté un poco ajá. y viste que había visto el libro ese que está bastante bueno, el que está en el aula, El de Descartes. donde ves claro, ese mismo. Y me acuerdo que había una parte que analizaba cómo cambiaba la energía cuando se agregaba un dieléctrico, que era Ajá, la pregunta que te había hecho en el Slack, ¿te acordás? claro, exactamente. Em, y ahí me acuerdo que cuando no estaba la batería conectada, si ponías un dieléctrico adentro de un capacitor que ya estaba cargado, ahí la energía también disminuía, decía. Claro, Y ahí en el libro, ahí sí explicaba que eso es porque es energía que se gasta em, para polarizar el dieléctrico, digamos. claro, Entonces yo exactamente. pensé que la respuesta que había dado Matías era
sea, estuve a punto de decir que estaba de acuerdo y no llegué justo y dije, bueno, ya fue. Pero el problema es que, no el problema, pero por ejemplo, en la situación que hicimos nosotros, en el problema de este pizarrón, no tenés un dieléctrico, por ejemplo. Las cargas solamente tendrías aire, por ejemplo, en estos dos capacitores. En ninguno se mencionó, por ejemplo, un dieléctrico. Entonces, esa generalización que vos tendrías, sí, o sea, si vos agregás un dieléctrico, es cierto que también perdés energía ahí, y si varía el campo magnético, estás perdiendo energía en dos situaciones, en la polarización del dieléctrico y además en el campo magnético que se te genera. Y una pregunta, en este caso, cuando vos Ajá, conectás el capacitor de la derecha mediante el switch y lo ajá, volvés un circuito, lo DNS al circuito cerrado, digamos, em, la parte, digamos, la placa que está en nuestro dibujo, que está arriba, que tiene cargas positivas, digamos, em, ajá. no hace también, o sea, si bien no hay un dieléctrico, el aire también tiene, digamos, unas particulitas que también están cargadas, ¿no? Claro, ¿No tendría que polarizarse también para y gastar un es, poquito de energía ahí? es casi no polarizable el aire. Si vos mirás la constante dieléctrica del aire, básicamente estamos hablando del mismo material, ¿no? Tenés Ah, tres ceros para, o sea, la constante dieléctrica del vacío es uno, que es si vos no tenés ningún tipo de material, básicamente no hay moléculas, no hay átomos que polarizar, ¿correcto? ¿Estamos en eso, en esa base? claro, Y si vos tenés aire, tenés 1,00059. Estás hablando de un objeto que se polariza muy poco, por decirlo así, ¿no? claro, ok. Y no nos justificaría el hecho de poder haber perdido tal vez de casi 0,6 a casi 0,38, casi, no sé, un tercio de la energía perdiste, me parece mucho, ¿no? Como para ese cálculo. Claro, claro, es verdad. Ese es un tercio de la energía en polarizar algo que casi ni se polariza directamente. O sea, la energía que se pierde, si vos te insertás, primero que en nuestro caso no había dieléctrico, pero si insertabas un dieléctrico, parte la perdés en el dieléctrico, en su polarización, y la otra parte la perdés en la onda electromagnética que vos tenés ahí adentro, sí o sí. Ok, ok, ok. Habría que ver si hay porque se podría hacer un problema, habría que ver, ¿no? Después voy a ver si encuentro un video como para chequear esto. Porque si vos tenés, por ejemplo, un capacitor plano de placas paralelas, ¿correcto? Y vos lo cargás, la onda te quedaría perpendicular a lo que sería la superficie del plano. El campo eléctrico está en este sentido y la onda magnética se genera perpendicular. Y entonces capaz que hay algún experimento que carga con mucha carga a un capacitor y con mucha tensión, o lo cargan y lo descargan, y entonces las ondas electromagnéticas tal vez dejan una huella magnética sobre limadura de hierro que vos puedas tener. Capaz que está pero está hecho ese experimento. Déjame de buscarlo y a ver si se puede visualizar eso, por ejemplo, ¿no? Porque no es que no saben nada del magnetismo, ustedes saben que hay materiales que sí son atraídos magnéticamente y los ferromagnéticos son esos materiales. Entonces, capaz que con limadura de hierro hay algún experimento realizado de esta forma. Yo imagino que sí, ¿no? Pero a ver si hay algún videito que lo muestre bien. Eh, ¿Alguna cosa más? ¿O algo que quieran de esto? Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con materiales que son dieléctricos. Ustedes se van a ver tentados de pensar que los materiales dieléctricos, como le dicen muchos libros, son materiales que se utilizan básicamente para eficientizar los capacitores o para darles la capacidad, una capacidad más grande, pero en verdad la necesidad de estudiar cómo es que funcionan los dieléctricos es o la necesidad la razón por la cual se utilizan los dieléctricos es
en principio una razón estrictamente mecánica y por ende después lo que se hace es, se hace un estudio para ver cuáles son las consecuencias eléctricas que tiene esa necesidad mecánica del uso de los capacitores, ¿no? Porque si ustedes miran básicamente un conjunto de capacitores, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es esta situación, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un capacitor funcionando y conectado a una batería cargándose. Nosotros tenemos acá carga eléctrica positiva y acá nosotros tenemos carga eléctrica negativa. Y estas cargas tienen fuerzas de atracción, obviamente, ¿sí? Porque tenemos carga separada y además, para que un capacitor tenga gran capacidad, la distancia entre las placas, ¿sí? Tiene que ser una distancia corta. Recuerden ustedes que esto era epsilon 0 por el área dividido la distancia, era la capacidad de uno de estos capacitores. O sea que estamos trabajando con dos elementos que se encuentran cargados, que tienen una fuerza de atracción entre sí y que además la distancia entre ellos es poca. Entonces, acá estás en un constante riesgo de lo que podríamos llamar un cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas placas automáticamente, imagínense si nosotros tuviésemos un circuito eléctrico y esas placas entran en contacto entre sí, supónganse, ¿no? Porque están a muy poca distancia. Vos lo que tenés acá es un circuito en donde tenés resistencia eléctrica cero, ¿sí? Y tenés solamente un cable entre el positivo y el negativo. Y eso básicamente hace que los capacitores, utilizados solamente en aire o en vacío, sean un peligro eléctrico. Entonces lo que se hace, básicamente, para darles rigidez mecánica y para mantener la separación y para mantener un circuito aislado, es básicamente poner algún tipo de material entre las dos placas de esos capacitores. Esos materiales pueden ser de diferentes tipos de materiales, ¿sí? No sé, desde papel, algodón, hasta materiales tipo polímeros, hojas de mylar, diferentes tipos de materiales que lo que hacen es darle una rigidez mecánica a nuestro sistema y mantener a los dos materiales aislados entre sí eléctricamente. ¿Sí? Nosotros lo vimos la semana pasada, lo vimos ahí cómo se habían armado estos capacitores. ¿Sí? Si lo que nosotros estamos modelando es un capacitor plano y de placas paralelas, después lo que se hace para los capacitores comerciales, para que ocupen poco espacio, eh, básicamente es enrollarlos, ¿sí? Fíjense que está armado como conductor de hoja metálica, dieléctrico, conductor de hoja metálica y otro dieléctrico, cosa de cuando se enrollen no entren en contacto de vuelta. Y entonces, básicamente, eso enroscado, después tenemos dos patitas se ponen en contacto y esas son las dos patas que nosotros tenemos dentro de nuestros capacitores. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros le agregamos un dieléctrico a un capacitor. Sí, Alan. Alan, O sea, estoy desde la el verdad, campus, por eso. ¿Se escucha bien? ahora sí, porque pensé que estabas hablando y Sí. no nos perdimos al principio. Envié por mensaje igual. Si no, Ah, dale. A ver, yo no sé si el chat, a ver si alguien lo ve. Acá dice, un material en estado gaseoso no funciona como dieléctrico. Ahí está, esa es una pregunta. Y es correcto, dependiendo del material gaseoso, también los gases en general son aislantes, y dependiendo de la configuración electrostática o electrónica de ese material, se utiliza más o no como un dieléctrico. Por ejemplo, el gas que yo conozco que se utilice como elemento dieléctrico, pero como aislante, ¿no? En este caso, no como dieléctrico, se utiliza un hexafluoruro de azufre. ¿Sí? El hexafluoruro de azufre es F6, ¿sí? Es esta molécula que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? El hexafluoruro de azufre nosotros lo utilizamos en lo que son interruptores, ¿sí? De 132 kVA o 132 kilovolts, son de extremadamente alta tensión, ¿sí? 10. A ver si podemos verla.
¿sí? Los interruptores son este tipo de elementos que nosotros tenemos en las subestaciones eléctricas y básicamente lo que se utilizan adentro de estos interruptores, ¿sí? Esto es un aparato de maniobra, pero a ver si tenemos un despiece, a ver si podemos ver los internals. Acá. En uno de estos interruptores, ¿sí? Cuando se abren los contactos, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, se envía el arco eléctrico que vos tenés, que se te genera un arco eléctrico porque tenés 132.000 volts internamente, y cuando vos abrís los dos contactos, básicamente la apertura de esos dos contactos, no importa cuánta, como es una diferencia potencial muy grande, básicamente seguís teniendo un arco eléctrico y entonces se inserta, lo que se hace es, se envía ese arco con hexafluoruro de azufre, con un movimiento de ese gas, hacia una cámara, hacia unos pinches que lo que hacen es romper ese arco eléctrico. O sea, los gases también se utilizan como material dieléctrico, pero no para un capacitor, ¿no? Se utilizan con otros fines aislantes, por ejemplo. Perfecto, está bien, gracias, profe. Entonces, lo que hace básicamente un material dieléctrico es aumentar la rigidez dieléctrica del capacitor. Aumentar la rigidez dieléctrica del capacitor básicamente es que si cuando yo tenía vacío o aire, el capacitor me aguantaba una unidad de carga, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un dieléctrico, esa, esa ese capacitor me va a aguantar tal vez 2 o 3 o 4 unidades de cargas, ¿sí? Hasta que se puede romper, ¿no? El dieléctrico, tanto el papel como la mica, como cualquier material aislante, cuando vos le imponés una diferencia potencial muy grande, en algún momento se transforma en un material conductor, ¿no? Lo hablamos el día de la electroestática cuando hablamos acerca de los rayos, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros necesitamos, o lo que se inventa es este parámetro que es la constante eléctrica de los capacitores, que es una relación del aumento de la capacidad del capacitor con respecto a lo que sería ese capacitor en vacío. O sea, nos dice qué tanta más cantidad de carga, ¿sí? Va a poder almacenar este capacitor, ¿sí? Simplemente por la presencia de un material dieléctrico, ¿sí? Entonces, estas capacidades, estas constantes dieléctricas, como son un cociente entre dos, como son un cociente entre dos valores de capacidades, básicamente son adimensionales y nos están midiendo eso. Siempre nos miden cómo es la capacidad de un capacitor de almacenar más carga, ¿sí? De básicamente el vacío contra los diferentes materiales. Entonces, nosotros vimos acá el del aire hoy, recién hablamos un poquitito acerca de este parámetro, pero después nosotros tenemos otros, por ejemplo, la mica o el mylar, que son materiales comercialmente utilizados, ¿sí? Vidrio, por ejemplo, o, por ejemplo, el agua, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando nosotros de material de agua pura, ¿sí? El H2O en su estado puro es un material aislante. El problema es que el agua comercial que nosotros recibimos, problema, digo yo, no, lo que sucede en verdad es que el agua comercial que nosotros recibimos tiene sales y tiene otras cosas que la hacen conductora. Entonces, dentro de un capacitor, ¿sí? Que esto es lo que comentaba, que esto yo les recomiendo estrictamente si ustedes juegan con su simulador, van a darse cuenta de qué es lo que pasa, ¿sí? Dentro de los diferentes estados de un capacitor cuando nosotros tenemos un capacitor conectado o no. Esto funciona solamente cuando tienen descargado el Java, ¿sí? Si ustedes lo ven online, no lo van a ver, no lo van a observar. Fíjense que nosotros podemos tener un detector de campo eléctrico, voy a borrar el voltímetro ahí. Entonces,
El detector de campo eléctrico nos permite a nosotros observar estas líneas de campo eléctrico, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, conectada una pila en un campo eléctrico, en un capacitor, digo, y nosotros insertamos, ¿sí? El campo eléctrico, observen qué es lo que pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico vale 50 para este ejemplo que yo tengo acá, ¿sí? Y nos dice, las placas tienen 50 y no hay dieléctrico, entonces vale 0. Pero cuando nosotros insertamos un dieléctrico, fíjense, las placas ahora valen 249, el dieléctrico vale en negativo o en el sentido opuesto menos 199 y la suma de ambos sigue valiendo 50. Esto es porque, nosotros lo vimos dentro de una de las ecuaciones, el campo eléctrico para un capacitor plano y de placas paralelas dependía simplemente de la diferencia de potencial entre sus dos terminales y de la distancia que yo tenga de separación entre sus dos placas. Entonces, fíjense que la condición es esta, ¿no? Cuando yo tengo una batería conectada, si yo le agrego un dieléctrico, lo que hace básicamente es agregar carga entre sus placas, eso lo están viendo ustedes ahí, fíjense cómo va cambiando la cantidad de carga o cómo va cambiando la cantidad de energía, ¿sí? De forma de que mantiene siempre la diferencia de potencial entre sus dos terminales. Ahora, esto es diferente cuando nosotros tenemos desconectada una batería. Cuando nosotros tenemos desconectada la batería, la carga no es un sistema aislado y entonces la carga no se puede mover ni hacia adentro ni hacia afuera. Y entonces fíjense que en este caso lo que pasa, lo que sucede es que, como bien dijeron ustedes y lo mencionaban en el libro, la cantidad de energía almacenada está bajando, disminuye, y fíjense que también disminuye el campo eléctrico que ustedes tienen acá, ¿sí? Tenemos 50 y cuando nosotros ingresamos un dieléctrico, ¿sí? En este caso pasamos a tener 10 unidades de campo eléctrico y 40 se nos lleva el dieléctrico, por hacer las cuentas sencillas. Fíjense que en este caso entonces, ese campo eléctrico, ¿sí? Es esta ecuación que ustedes dicen acá. Cuando la carga es constante, ¿sí? Cuando la carga es constante, entonces el campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico que yo tenía en vacío dividido la constante dieléctrica. Y en este caso estamos trabajando con una constante dieléctrica que vale 5. De igual forma, ¿sí? La carga también debería aumentar, ¿sí? K veces, porque cuando nosotros tenemos conectada la batería, la capacidad, si ustedes lo observan de esta ecuación, ¿sí? La capacidad es K veces la capacidad del capacitor en vacío y por ende, entonces, si nosotros lo relacionamos con la ecuación de la carga es capacidad multiplicado por tensión y a la tensión constante, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos ver es que la carga, plate charge, debería multiplicarse por, en este caso, 5 veces, que es la cantidad de carga que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces nos debería dar 0,62, ¿no? 0,12 por 5, 0,62. Ya después la energía, eso son relaciones cuadráticas directamente. Entonces, esto es lo que nosotros observamos. Fíjense una cosa más, que yo le voy a cambiar, que esto me va a venir bien para cuando empecemos ahora el siguiente de los temas, que es polarización y dieléctrico. Fíjense que si nosotros agarramos y saco solamente la electric fields and lines, pero quedan las cargas eléctricas, fíjense que inicialmente en nuestro capacitor, ¿sí? Inicialmente el material está neutro. Neutro, yo no estoy pudiendo hacerle suma a esto, ahora le sacamos una foto y lo miramos bien. Creo que en versión web sí, en la web sí, con arrastrar las cosas. Entonces, y que sin embargo, cuando nosotros metemos adentro de un capacitor, de estos capacitores, cuando nosotros básicamente insertamos el dieléctrico adentro de un capacitor, fíjense que la neutralidad de estos elementos se pierde un poco, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la neutralidad? No la neutralidad, mejor cambiemos de palabra. Que las dos cargas se encuentren en la misma posición, eso se pierde un poco. Fíjense,
Cuando nosotros estamos con el capacitor, ven que acá tienen inclusive la carga positiva y la negativa, ven que están ocupando el mismo espacio, ¿no? Esto indicaría básicamente que ustedes tienen el orbital, tienen el protón, y el orbital lo tienen estrictamente concéntrico con el protón, ¿no? El orbital de donde se encontraría el electrón. Y fíjense que cuando nosotros depositamos cualquier tipo de carga cualquier tipo de dieléctrico sobre un campo eléctrico, en verdad, cualquier tipo de material, sobre la carga positiva yo voy a estar ejerciendo una fuerza, ¿sí? Esto nosotros lo vimos N veces, una fuerza en este sentido, ¿sí? Que fuerza es igual a carga por campo, y sobre el campo, sobre la carga negativa, la voy a estar ejerciendo en el otro sentido, y lo que nosotros estamos observando ahí es que el orbital del electrón lo que quedaría es elipsado o quedaría reorganizado, básicamente, debido a la presencia de estos campos eléctricos, ¿sí? El orbital del electrón se mueve un poquitito de lo que sería su centro geométrico y empezarían a aparecer lo que vamos a llamar la fenomenología de la polarización de los materiales, ¿sí? Esta fenomenología de la polarización de los materiales, básicamente, es esta fenomenología en donde nosotros tenemos una disminución, cuando estamos hablando de lugares, de lugares, cuando nosotros estamos hablando de sistemas a carga constante, como me estaba costando eso. Cuando estamos hablando de sistemas de carga constante, fíjense que lo que nosotros tenemos es una disminución del campo eléctrico natural que nosotros tenemos dentro del capacitor, ¿sí? Y esa disminución del campo eléctrico natural que nosotros tenemos se debe a que aparecen pequeñas densidades de polarización entre las placas del dieléctrico, y esas densidades de polarización siempre se oponen a la causa que lo está creando, ¿sí? Fíjense, con respecto a la carga de la placa negativa de mi capacitor, ¿sí? Yo tengo siempre enfrentada, pegada a la carga negativa, tengo un signo más, ¿sí? De mis cargas electrostáticas, ¿sí? Estos sí, pero si yo lo estoy seleccionando, es la tercera vez que selecciono. Ahora sí. Tengo siempre esta carga positiva, ¿no? Por cómo es la dirección del campo eléctrico. Y siempre mirando a las cargas positivas de la placa del capacitor, lo que yo tengo siempre enfrentada es básicamente una carga eléctrica negativa, las cargas eléctricas negativas de este dieléctrico. Y esto es simplemente lo que nosotros llamamos la polarización de estos elementos dieléctricos, ¿sí? Si ustedes lo piensan como si fuesen campos electrostáticos, ¿sí? Esos campos electrostáticos polarizados, ustedes lo pueden ver acá mucho mejor. Siempre tenemos la densidad positiva y esta densidad, ¿sí? Inducida, densidad de polarización, lo que está haciendo es que disminuya la cantidad de campo eléctrico que nosotros tenemos naturalmente o en vacío del capacitor. Esa es la fenomenología de polarización. La matemática de la polarización, ¿sí? Es un poco más compleja, ¿sí? Compleja no porque utilice los números complejos, pero porque requiere otras ecuaciones. Entonces, el dieléctrico originalmente era neutro. O sea, si ustedes lo miran, ¿sí? La cantidad de protones y neutrones que nosotros tenemos en el dieléctrico sigue siendo esa cantidad. Pero lo único que cambió es simplemente la organización adentro de ese material. Creo que es Matías. Sí, no me quedó claro si el campo, digamos, entre las placas disminuye por la polarización del dieléctrico o por qué es que disminuye, digamos. ¿Qué cosa? No escuché la primera parte de la pregunta, No, que Mati. en el simulador se veía que el campo entre las placas disminuye cuando Ajá, ponemos el dieléctrico, ¿no? No claro. me quedó claro si es por este efecto de polarización o O si qué, hay otra cómo. fenomenología. Claro, sí. Es por la polarización.
Ok, ¿no? Es el hecho de tener siempre una densidad de carga opuesta a la de la placa, ¿sí? Y esa densidad de carga opuesta siempre te está generando a vos un campo eléctrico de polarización, ¿no? Esta se ve, ¿no? Lo que estoy dibujando con sí, sí, el... se ve, se ve. Esta densidad de carga, que está asociada a esta densidad negativa, te está generando a vos siempre un campo eléctrico en el sentido opuesto al campo eléctrico de excitación, ¿correcto? Claro, sí. Y este campo es lo que vamos a llamar nosotros, acá lo estoy viendo y lo estoy poniendo en formato de campo eléctrico de polarización, pero nosotros vamos a buscar una fenomenología y vamos a encontrar un vector que se llama vector de polarización directamente. Y Y entonces esto es como medio Ajá. como anti, no sé si anti, pero contraproducente, ¿no? Nos Y baja el campo, ¿no? Y capaz no queremos que baje el campo, ¿no? Si estamos construyendo un capacitor. depende de para qué es lo que estés queriendo, de qué es lo que estés queriendo hacer dentro de tu capacitor, Mati. En general, los capacitores se utilizan para básicamente almacenar mayor cantidad de energía, ¿sí? Y si vos los mirás desde el punto de vista de tus ecuaciones de energía del capacitor, de las primeras que vimos, espera que tengo que sacar el zoom, ahora sí. Si lo mirás desde este punto de vista acá, de esta primera ecuación que vos tenés, ¿sí? La del medio, si vos tenés un capacitor, en este caso, de este estilo, ¿sí? A igual tensión, si vos a esto le ponés un dieléctrico, tu ecuación te quedaría que esto vale un medio de la constante dieléctrica por tu capacidad en vacío por la tensión al cuadrado. O sea, a iguales valores de tensión, tu capacitor con un dieléctrico, ¿sí? Te almacena cada vez más carga directamente. Ajá. Entonces, si bien el campo disminuye, ¿sí? Disminuye cuando tenés carga constante, pero cuando estás trabajando con problemas de tensión constante, que son nuestros capacitores funcionan siempre conectados a la red en su gran mayoría de veces, yo diría en el 99%, 99,9% de los casos, siempre nos conviene tener un capacitor con dieléctricos, porque están conectados a fuentes de tensión que le permiten recargar esa energía. Ok, bueno, gracias. Lo otro es un subproducto solamente de cuando estás en una situación de carga constante, que no es muchas veces las situaciones de carga constante. ¿No? Que tengas un capacitor aislado, porque esa conclusión bien, provino de esta ecuación que es cuando Q es constante, ¿no? Que no es en general lo que sucede, ¿no? Uno no trabaja con capacitores aislados, o sea, salvo que estés perdido en una isla, ¿no? Por decirlo así de una forma graciosa, ¿no? Sea lo que estés perdido en una isla y lo único que tengas es un capacitor, en general nuestros capacitores siempre trabajan conectados al sistema interconectado. Ahora sí, mejor. Sí, sí, gracias. Entonces, fíjense que básicamente nosotros nos podemos agarrar de las ecuaciones que nosotros utilizamos de los planos, de un plano infinito, si nosotros estamos analizando estos capacitores desde el punto de vista, si fuesen ideales, ¿sí? Nosotros hicimos la deducción para estos sistemas, yo creería que la clase pasada, ¿sí? Cuando nosotros teníamos un arreglo de plano de capacitores perfectos e infinitos, nosotros podíamos calcular que este campo eléctrico para nosotros, ¿sí? Que lo llamamos E en el vacío, dependía de la densidad de carga dividido epsilon cero. Esto era porque teníamos dos planos, básicamente, infinitos. Si nosotros hacíamos un solo plano con la ley de Gauss y hacíamos un cilindro, nosotros teníamos que esto era sigma sobre 2 veces epsilon cero. Como tenemos dos planos, uno de densidad negativa y otro de densidad positiva, los dos campos nos quedaban que apuntaban en el mismo sentido, ¿no? Y entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, ¿sí?
estamos en una situación en donde adentro de este material, ¿sí? Básicamente, nosotros tenemos ahora la generación de este campo de polarización. A ver si en las slides, si le puse sigma sub p a esto. Sigma sub i, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso se restarían esas dos, no tiene puesto ningún campo, ¿no? Pero podemos llamarle sigma de E de polarización, ¿sí? Vamos a ponerlo. ¿Sí? Y entonces nosotros tendríamos que este campo que nosotros tenemos ahí adentro también está generado por dos planos. O sea, tengo un plano acá y tengo otro plano acá. Lo estamos viendo, esos dos planos de inducción. De forma de que mi nuevo ahora campo eléctrico en esta situación, el nuevo campo eléctrico total, va a ser el campo eléctrico de vacío, que sería sigma dividido epsilon 0, ¿sí? Y menos, en este caso, esta sigma inducida o sigma de polarización dividido epsilon 0, ¿sí? De esa forma, ustedes pueden encontrar, ¿sí?, esta resta de estos dos campos, y si ustedes lo miran en sus simuladores, en sus simuladores sería este campo que nosotros tenemos acá de sigma, que nosotros tenemos, ¿sí?, en el dielectric, ¿sí?, es el campo que nosotros tenemos. El campo que nosotros calculamos, el E sub 0, es el de las placas, en grisecito. El campo que nosotros tenemos acá en amarillo sería nuestro campo inducido de polarización, y este E es el campo total, que sería la suma vectorial. Acá yo estoy haciendo una resta directamente de esos dos campos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien que quiera alguna cosa? Fíjense que si ustedes relacionan estas ecuaciones, ¿sí?, nosotros podemos, así como encontramos la definición de la constante K como un parámetro geométrico entre las relaciones de las capacidades, nosotros también podemos encontrar la relación K como la relación de las permitividades. Esto quiere decir que la constante dieléctrica, en verdad, que la constante dieléctrica no es una relación geométrica de nuestro problema, de igual forma que la energía no dependía de la geometría o del capacitor, sino que dependía del campo. También la constante dieléctrica es la relación que nosotros tenemos, ¿sí?, entre lo que sería la permitividad total de nuestro material, que tanto propaga el campo eléctrico en su totalidad, dividido lo que lo hiciera en el vacío directamente. Esto emerge, si vos lo mirás, de tus ecuaciones de tus capacitores, ¿no? Si vos armás tu capacitor, esto era K por epsilon 0 por el área y dividido la distancia, y esto también vos lo podías escribir como epsilon 0, ¿sí?, por el área sobre la distancia, si esta es la relación entre tu capacidad dividido la capacidad en vacío, que esta es la relación de las constantes dieléctricas, y a este parámetro K por epsilon 0 nosotros lo llamamos la permitividad del medio. ¿Sí? La permitividad del medio nos dice que también se propaga básicamente, ¿sí?, el campo eléctrico adentro de uno de estos materiales. Entonces, mira, ya lo tenía ahí armado dentro de todas estas ecuaciones. Entonces, la capacitancia, si bien ya lo habíamos hablado esto, aumenta K veces cuando nosotros tenemos un dieléctrico, ¿sí? Y también la densidad de energía aumenta K veces. Fíjense que esta es la otra ecuación que nosotros vimos el día de hoy, ¿sí? Perdón, la semana pasada y hoy también, ¿sí? La densidad de energía aumenta cada vez que nosotros metemos un dieléctrico adentro de un capacitor, siempre y cuando nosotros estemos hablando de sistemas donde el campo eléctrico sea lo que es constante, que es básicamente cuando nosotros tenemos la tensión de un material como constante. Fíjate que acá el campo de las placas es 50, ¿sí?, al inicio, y el campo total al final sigue siendo 50, ¿no?
que eso es lo importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos sistemas que están capacitores conectados a nuestros sistemas eléctricos, siempre. Claro, me cagó la pregunta eso. ¿Cuál era la pregunta, Mati? Po- No, no te la No, no no, la- porque mi pregunta era, capo, cuando pones la pila se mantiene el campo. Se mantiene el campo y se mantiene la diferencia potencial entre las placas. Claro, lo mío sería más que nada cuando ya cargaste, El capacitor. claro, y ya después lo desconectás, digamos. Claro, ahí estamos en la situación de carga constante directamente. Si ustedes juegan con estos simuladores, los razonamientos lógicos que uno tiene que tener, los pueden testear directamente, ¿no? Son muy útiles. Yo siempre se los traigo para que los vayan viendo, ¿no? A medida que vamos viendo en la clase estas cosas. Entonces, básicamente lo que nosotros armamos, ¿sí? Es considerando el volumen de ese capacitor, de igual forma que nosotros encontramos ¿se acuerdan? La densidad de energía, nosotros podemos encontrar también esta densidad de carga superficial de polarización, ¿sí? Entonces, los vectores de polarización, ¿sí? Que están contenidos en una cierta cantidad de moléculas, se pueden contabilizar. Y a este vector de polarización, lo que nosotros la podemos llamar es a esta densidad de carga de polarización. O sea, el vector de polarización es representativo para nosotros de la cantidad de carga polarizada que nosotros tenemos adentro de nuestro material dieléctrico. O sea, de esta cantidad de cargas que nosotros tenemos acá, ¿sí? Ven que siempre la cantidad de cargas que nosotros tenemos en estos materiales, ¿sí? Es menor que la cantidad de carga del capacitor, ¿sí? A esta densidad de carga de inducción que nosotros tenemos acá, a esta densidad de carga nosotros lo vamos a llamar, que es una forma de representarla nomás, vector de polarización, ¿sí? Y el vector de polarización, ¿sí? Nos va a dar también su módulo, dirección y sentido, pero básicamente dentro de sus unidades dimensionales, a nosotros nos va a dar que esto es la cantidad de carga, ¿sí? De coulombs por metros cuadrados que nosotros vamos a tener dentro de estos materiales. A medida que nosotros tengamos materiales que son más, que tengan mayor constante dieléctrica o menor constante dieléctrica, nos va a decir que son materiales más polarizables o materiales menos polarizables. Eso quiere decir que van a dejar que sus orbitales se polaricen más y se peguen y sea más negativo entre sus dos terminales, o materiales que sean menos polarizables. Fíjense que si yo tengo un material de constante dieléctrica 2, ¿sí? Fíjense que ahora vamos a buscar otro número para que no piensen que haya mucha simetría. Si yo tengo constante dieléctrica 3, ¿sí? El campo eléctrico total, al igual que antes, sigue valiendo 50, esto porque sigue siendo un sistema de tensión constante. Ahora yo ingreso, ¿sí? Y fíjense que antes el campo en el dieléctrico valía, no sé, como ciento y pico, y ahora vale 100 directamente. 250 valía. Ah, no, 250 en el total valía. Y a medida que yo voy achicando la constante dieléctrica, el campo, ¿sí? Propio del dieléctrico, ese campo de polarización, E sub P, va a ir disminuyendo directamente, hasta que estamos en el límite en donde tenemos el caso del aire o el caso del vacío, en donde no hay absolutamente polarización. ¿Alguna cosa para sumar o agregar acá? La matemática fea. No sé si voy a llegar, pero vamos a intentarlo. Si no, después se los completo con algún video. Se construye un modelo, básicamente, ¿sí? Un modelo estrictamente de linealidad, ¿sí? Estrictamente de linealidad quiere decir que nosotros tenemos que encontrar de qué depende ese vector de polarización, y entonces se construye una directa proporcionalidad simplemente porque a medida que yo aumento el campo eléctrico, estos orbitales de estos electrones, de los materiales de los orbitales, ¿sí? De los electrones, se mueven más o se desplazan más o menos dentro de este material. Y entonces
el modelo que conviene es un modelo de una directa proporcionalidad, ¿sí? De estos materiales. Y esa directa proporcionalidad es simplemente una constante, ¿sí? Que en este caso, esa constante que nosotros tenemos queda descrita por esta letra kappa y epsilon cero, ¿sí? Entonces, esta constante kappa se llama la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Y si nosotros trabajamos dentro de estos materiales, lo que nosotros podemos definir son estas relaciones de densidades de carga, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar densidad de carga de desplazamiento, ¿sí? Y el vector de polarización. Entonces, así como cuando nosotros pudimos definir la densidad de carga inducida, nosotros también cuando tenemos la polarización, nosotros podemos observar que diferentes lugares, acá porque tenemos uno, pero fíjense qué es lo que le pasan a los materiales cuando nosotros tenemos una diferente constante electrostática. ¿Cómo están de diferentes cargados estos dos elementos? ¿Quién me lo dijo? O quién me lo dice, mejor dicho. Fíjense, nuestro capacitor, ¿sí? El campo electrostático en el capacitor tiene que ser el mismo en los dos lados de estos capacitores. ¿Por qué tiene que ser el mismo? Porque son dos capacitores que están conectados en paralelo y tienen la misma diferencia de potencial y tienen la misma distancia entre sus placas, y entonces, por ende, el campo eléctrico vale 148, indistinto de cualquiera de los dos lados en donde yo me encuentre, 148 y 148, pero se carga más de un lado porque de un lado yo tengo solamente el campo del vacío, ¿sí? Y del otro lado yo lo que tengo es un campo más grande para que cuando a ese campo más grande le reste el campo que se está generando por el dieléctrico, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo que encontrar y obtener es un campo que tiene que tener el mismo módulo. Por ende, se crea para estudiar estos movimientos y estas formas de diferentes formas de cargar una región del espacio, ¿sí? Se arma este vector que se llama vector desplazamiento, ¿sí? Y ese vector desplazamiento va a ser directamente proporcional a lo que se llaman las cargas libres. O sea, ese vector desplazamiento para todo un capacitor plano y de cargas paralelas que se encuentra completamente inmerso en un dieléctrico, es una constante. Fíjense que en este caso acá es simétrico cómo se está cargando este capacitor. Pero cuando nosotros tenemos partes de capacitores o partes de regiones del espacio en donde solamente una parte está cargada y otras partes no se encuentran cargadas, básicamente nosotros necesitamos un parámetro que nos permita estudiar esas regiones electrostáticas más cargadas y menos cargadas. Y por ende se construye de igual forma que nosotros pudimos construir el vector de polarización para que nos represente a estos campos eléctricos internos, a estas densidades de carga internas dentro del material, también se construye, ¿sí? este vector que se llama el vector desplazamiento, y este vector desplazamiento también se va a medir como densidad de cargas, ¿sí? libres, cantidad de carga por unidades de metros al cuadrado, y que nos va a poder permitir a nosotros estudiar qué tanto se comportan mis cargas depositadas en las placas o estas densidades de cargas dentro de nuestros capacitores. Es una forma diferente de ver ya los parámetros que ustedes ya conocen. O sea, si vos tenés un capacitor, y esto lo traigo al problema que trajo María hoy al principio, que ella dijo, mirá, yo tengo un capacitor y tengo un capacitor que se mueve un dieléctrico. Bueno, ella dijo que por lo menos en el problema lo armamos así, que el capacitor que se quedaba con el dieléctrico iba a quedar más cargado que el otro capacitor. Y esa idea de que una parte que un capacitor queda más cargado que otro, es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, pero desde el punto de vista intrínseco de los campos, de igual forma que nosotros estudiamos
primero la energía de un capacitor y después la energía asociada a ese capacitor, estos tres vectores que son el vector desplazamiento, el vector campo eléctrico y el vector de polarización nos permiten a nosotros estudiar la reorganización y la interacción de las cargas eléctricas adentro de los materiales eléctricos desde el punto de vista de un campo directamente y no desde su construcción física. Nos vamos a disociar un poco de cómo está construido. Entonces, trabajando un poco con estas ecuaciones que nosotros vimos acá al principio, ¿sí? El campo eléctrico era en el adentro de este capacitor, la densidad de carga libre dividido epsilon 0 menos la densidad de carga polarizable dividido epsilon 0, ¿sí? Ustedes pueden encontrar, ¿sí? Esta relación, fíjense que acá se trabaja con la densidad de carga de polarización, este vector, esta susceptibilidad eléctrica y epsilon 0, y ustedes pueden encontrar esta ecuación que es la relación que nosotros tenemos entre el vector desplazamiento y el vector campo eléctrico, ¿sí? Adentro de un material. O sea, adentro de un material dieléctrico nosotros podemos llamar al vector campo eléctrico el vector desplazamiento, simplemente porque es la excitación del desplazamiento de los orbitales dentro de un material dieléctrico. Y si ustedes siguen trabajando, en general con estas expresiones, a toda esta expresión dentro de este paréntesis es un parámetro adimensional, si es 1, si acá tengo un hermoso 1, la susceptibilidad es un valor adimensional, ¿sí? Y si ustedes siguen trabajando con esta constante se va a llamar permitividad relativa, que es exactamente el mismo parámetro, ¿sí? Que la constante dieléctrica que nosotros estuvimos trabajando. La constante dieléctrica en general se lo asocia más a la macro, porque depende del material, y en cambio la permitividad relativa se lo asocia a la micro, ya que estamos hablando nosotros de los campos eléctricos que nosotros tenemos dentro de estos materiales. Pero estamos hablando exactamente del mismo parámetro. O sea, si ustedes quieren ya automáticamente hacer un find and replace, cada vez que ustedes escuchen que habla un problema o de la constante dieléctrica o de la permitividad relativa, ustedes piensen que pueden pensar que son sinónimos directamente. Y después fíjense que ustedes tienen acá una directa proporcionalidad de estos dos vectores directamente entre unos y otros, o sea, D es igual a epsilon por E. Eso quiere decir que básicamente cuando vos estás hablando de un capacitor plano y de placas paralelas, vos vas a tener tres vectores relacionados acá adentro. Esos tres vectores que vos tenés relacionados adentro, ¿sí? De un material dieléctrico, espera que copié algo que no, pegué algo que no tenía que pegar. Ahora sí. Estos tres vectores que nosotros vamos a tener adentro de un, de un material dieléctrico son los tres vectores que se relacionan de la siguiente forma. Directamente proporcional al campo eléctrico, nosotros tenemos el vector que sería el vector desplazamiento. O sea, el vector desplazamiento de la relación que nosotros vimos recién es simplemente una constante dieléctrica multiplicado por el vector campo eléctrico. Si ustedes analizan dimensionalmente esta multiplicación, recuerden que la permitividad dieléctrica del vacío tenía sus unidades y la unidad de este vector, ¿sí? Va a quedarnos a nosotros también coulombs sobre metros al cuadrado. De forma de que el vector desplazamiento, ¿sí? A nosotros nos va a representar al campo eléctrico adentro de los materiales dieléctricos. Y nos va a decir qué tanta es la excitación, ¿sí? De ese campo que nosotros tenemos. O sea, qué tanto es el campo eléctrico que me está excitando mi material dieléctrico. Y en oposición a este vector, nosotros vamos a tener un vector que ya lo llamamos, ¿sí? El vector de polarización dieléctrica. ¿Sí? El vector de polarización dieléctrica me va a estar relacionando a mí las cargas de inducción, ¿sí? Dentro de este material dieléctrico. ¿Vamos bien hasta acá? Yo
¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien, bien. Creo que bien. Creo que, no sé si es. Yo creo que este es uno de los temas que más se trae la dificultad. O sea, yo, si me permiten, yo lo dejaría acá la clase de hoy, porque después nos quedaría ley de Gauss general, que tiene un poco más de matemática, ahora, porque yo tengo que entrar ahora en el curso en un ratito. Eh, Les armo un video, les hago un vía stream, el final de la clase, así también le agrego un ejemplo. Y mientras tanto, ustedes digieren un poquitito esto de estos dos campos eléctricos y yo les armo con algunos ejemplos la ley de Gauss general y estas expresiones del campo eléctrico adentro de estos materiales. Y les armo también algún problema que tengan de las condiciones de frontera, que serían, yo porque arrancar con la ley de Gauss y las condiciones de frontera ahora, faltando 5 minutos, me parece que va a ser un montón. O sea, no lo voy a poder explicar bien con el tiempo corriéndome. No sé qué les parece, si alguno piensa algo diferente, pero me quedo, o sea, me gustaría, si tienen 5 minutos, evacuar dudas y cosas que hayan quedado medio en el tintero. Me parece un mejor uso que seguir avanzando por avanzar directamente. Yo tenía una pregunta, pero nada que ver con esto. Era del, de la revisión, porque decía como que ya se podía empezar a corregir el lunes, ¿no? Y me parece que no Sí, estaba ayer. claro, lo activé hoy a la mañana, la revisión entre pares. Si lo mirás, en la revisión entre pares ya está asignado Sí, hoy sí, a la ahora mañana. entré y lo vi, pero Eso. nada, se lo comentaba porque, no sé, por ahí pasó algo. Sí, no, sí, la única, lo testeé por cómo es la asignación. Si yo le pongo, ¿cómo es esto? Seminario socrático, no, acá. Si yo lo hago, si yo le pongo la asignación programada, me deja solamente hacerlo en la fase de asignación, solamente a 5, de a 5 personas me lo asigna directamente asignar estas automáticamente. Así que lo tengo que hacer manualmente el día y lo hice hoy temprano. Ah, ok. Bueno, Perdón, profe, ¿puede ser que ahora tengamos que corregir a 5 compañeros en vez de a 3? No, no deberían. Porque a mí me sale para evaluar a 5 compañeros. A 5 compañeros. A ah, ver. sí, a mí también me salió eso. Creí que era lo normal. No, a No, porque 3. la última vez había sido 3, por eso preguntaba. Sí, sí. Asignación a 3, a Es 5. más, ahora me dice 6. No me 6. dice No, a mí me aparecen 5 también. No, y hay gente que tiene 3 y hay gente que tiene uno nomás acá. Espera, estoy en el seminario. Estoy en la revisión sí, entre algo. directamente. Hubo algo que no funcionó bien acá. Sí, ahora me aparecen 6 y hace un rato decía 5, Ahora, creo. claro. No, quédate tranquilo. Yo ahora lo reviso, se los borro las asignaciones y a ver si puedo borrar todas las asignaciones de acá con algo, con algún comando. Mostrar todos los ítems. A ver si eliminar todas las asignaciones actuales. Esto cierra la entrega, va, la corrección cierra mañana, ¿no? ¿Puede Mañana. ser? Sí, sí. Así que, pero asignación aleatoria. Los participantes acá. Quiero eliminar todas. Eliminar todas. Continuar. Profe, el jueves hay laboratorio, ¿no? El jueves hay laboratorio. Ya está confirmado que hacen, se los iba a dejar en un mensaje, pero se los aviso. Van a hacer campo eléctrico y van a hacer también una práctica que para eso van a tener que estudiar por aparte, una práctica de difracción, que es de óptica ondulatoria, que nosotros no llegamos a verlo, pero es un tema que lo va a dar directamente el laboratorio, pero igual les dejo un video por si alguno quisiera mirarlo eso. ¿Tiene idea del horario, profe? 14:15 es el horario del O- laboratorio. No tenemos clase entonces de acá. No, porque van a estar 4 horas ahí en el laboratorio directamente. Ok, ok, dale. Sí, podría enviar el apunte ese de que sería para el laboratorio, porque se me va a hacer difícil aprenderlo ahí en el momento. Sí, sí, péguenle una leída a la práctica de campo eléctrico y a la de difracción
Así pueden ir preparados directamente. Yo ahora a la salida de mi curso les dejo algunos materiales para que puedan mirarlos, si quisieran. Bueno, profe, nos vemos entonces. Genial. Buenísimo, chicos. Si alguno tiene alguna Chau, última chau. pregunta, me quedo igual. Si no, cerramos la clase ahora. Nos vemos. Después les mando un Chao, video. profe, nos vemos. Después les mando Chao, un video profe. completando la clase. Dale. Les Dale, mando un profe, nos saludo. vemos. Chao, hasta luego.